Una tarde había llegado a Puerto Carrillo en una canoa una bailadora famosa porque había fandangos en Carrillo. Llegó desde Montería acompañada de una compañera que generalmente María no iba a la fiesta sola, iba con una o dos compañeras de fiestas. Llegó a Carrillo y como a los carrilleros les gusta y les sigue gustando el fandango, al percatarse de que venía tan famosa bailadora, salieron a recibirla al puerto de Carrillo. Les oí decir que María Varilla era hija de una señora de nombre Eva Tapias, que había nacido en las montañas de Arache, que era hija de un capitán del ejército que estaba acantonado en los Montes de María en la Guerra de los 1000 días. Y que allí se casó con un hijo del capataz de la finca, se separó y de allí se mudó para Montería. María, una persona común y corriente, pobre, que tenía el oficio. ¿Qué oficio podía haber en la época? Pues cocinar, lavar, planchar, y eso era lo que hacía María. No era una persona instruida para la época. Entonces María tiene una vida muy difícil y de allí se enamora de Perico Varilla, de Cefal. Tiene una nieta que se llama Margarita, creo que está viva todavía. En la mayo se traslada a Montería y le lava no a cualquier persona, le lava a los ferrocal, le daba a la gente, pero también tenía que sacar el espacio para ella dar rienda suelta a esa forma de expresarse a través del baile. Entonces mayo, los fines de semana o donde organizaban en Montería o en cualquier corregimiento o municipio cercano a Montería, ella estaba allí. Estaba allí con unas compañeras, como hacen actualmente los jóvenes. No, María Varilla, lo que yo sé María Varilla fue una bailadora pública. Andaba de fiesta en fiesta, porque en todos los municipios hacían fiesta del famoso fandango, la noche de fandango. Entonces ella salía a bailar con ese señor que lo llamaban el Negro Varilla. Entonces la tildaban ella de María Varilla, que dice María Tapias. Que se sabe que tuvo una pareja que se llamaba Perico Varilla, que el apellido Varilla tiene sus antecedentes y que muchas de las cédulas de la gente de Ciénaga de Oro aparece con B, en algunas aparece con V, que tuvo un amorío con este personaje que se llamaba Perico Varilla, que tuvo un embarazo, que perdió ese bebé. Muchas de las fandangueras a las que entrevistó Orlando Falsborda sabían y contaban que ella había quedado esperando un hijo y que en alguna medida esa posición un poco machista del costeño de no me puede dar un hijo, no fue como la que generó la ruptura sentimental entre Perico Varilla. Hay esas pinceladas, esas ideas, y que definitivamente después ella conoce a Toño Fuentes, que era un machetero, con quien tuvo su hijo y con quien la descendencia de María Varilla, digamos, se materializó. El término o concepto fandango tiene tres significantes. El fandango es la fiesta que se hace en honor a los santos patronos. El fandango también es una gran rueda, el espacio donde generalmente la plaza, un espacio amplio para hacer la fiesta. Y también el fandango es la danza que se materializa dentro de esa gran rueda, llamada rueda del fandango, o como la llamó el maestro Antolín Díaz, la gran rueda del trópico. El fandango antes comenzaba de 8 a 9 de la noche.
los músicos subidos en unos bancos de madera y alrededor de los músicos muchísimos bailadores de fandango. Se les dice bailadores de fandango y no bailadores de porro. Alrededor de los músicos, en sentido contrario a las agujas del reloj, danzan la bailadora y el bailador de fandango en un amplio redondel. Participaban todas las mujeres que estaban invitadas a fandango y cada mujer venía de un pueblo, por ejemplo, en Moñito, de Arache, venían con 10 o 4 mujeres que yo llamaban sequitos bajo las órdenes de una matrona. Aquí iban unas con las órdenes bajo Pabla Hernández, venía María, otras venían con María Varilla, otras venían con Pola Verte, otras venían con la Mona Carolina y se encontraban en el fandango. Unas venían porque tenían novio, otros venían porque para ver qué conseguían, porque en esa época no había comunicación, sino únicamente en los fandangos. Generalmente las bailadoras de fandango eran mujeres de la vida. Así. Una mujer de vida es un apócope de la palabra, de la expresión mujer de vida alegre. Es decir, prostitutas. Eran mujeres liberadas, mujeres libres. Ellas eran una mujer ya, señoras hechas y derechas, que ya hacían lo que les daba la gana, tenían sus maridos, pero generalmente eran mujeres de una condición social muy humilde, ¿no? O sea, Y María Varilla había venido de Ciénaga de Oro, pasa a Montería, y es famosísima porque a la mayor le encanta expresarse, pero es una mujer que nace en una época en donde no había mucha tolerancia. Es aún, y tú sabes hoy, que hay muchos problemas de tolerancia contra el género, con el femenino. Entonces, María nace en esa época en donde hay mucha intolerancia y por eso tú encuentras aquí unas versiones sobre María Varilla que la mayoría no son ciertas. Que sí bailó, que María Varilla estaba de fandango en fandango y eso significaba que fuera una mujer de 4 en conducta. Pues no estoy de acuerdo porque el hecho de que te guste la música a ti no significa que seas una mujer de 4 en conducta. hay una leyenda negra y una leyenda blanca de María Varilla. Ahí la muestran como una marimacho. Orlando toca el tema, pero él de una vez entra, él toca. Ella no era marimacho, pero ella no era mujer de todo perro, algo así. Usa la expresión. Yo pienso de pronto que de todo eso hay un poquito, ¿no? En María Varilla había de todo eso un poquito. Era una bailadora de fandango. Yo no creo en la existencia de una bailadora de fandango, María Varilla, dirigente sindical o dirigente de eso. Eso es una cosa inventada propia del momento histórico en el cual Orlando escribe la obra. Orlando escribe la obra en el 70, cuando el movimiento campesino en el Caribe y en Colombia está, en América Latina está en alza, ¿no? Una mujer común y corriente, era una mujer que humilde, de oficios domésticos, que le gustaba, era una gozona de la vida, ¿no? Era una gozona, y como gozona de la vida, pues iba para el fandango y le gustaba eso, y se iba a bandar a los pueblos en donde había, a bailar, a disfrutar del fandango. Yo creo que hay muchas María Varillas. Yo creo que cada persona recordó María Varilla o incluso hasta construyó el mito alrededor de lo que quería que fuera María Varilla. Creo que quienes argumenten que Orlando Falsborda le dio un tinte un poco político a María Varilla, creo que no están equivocados. Creo que uno en alguna medida quiere que las personas que admira se parezcan uno a lo que es uno o a lo que quisiera ser uno. Sin embargo, yo creo que en alguna medida el arte manifiesta una posición política. O sea, el hecho de bailar en una fiesta popular, en una música que se consideraba en ese momento la música de
de los estratos bajos, de la gente que estaba en esa transición entre la servidumbre, la esclavitud, los barrios populares, yo creo que en alguna medida es una posición política. De la hermosa tierra mía, de mi ancestro cultural, María, eres especial, te cantaré mi poesía a la luz de un nuevo día, con mi cantar que yo quiero, expresante el decimero, por eso al parte me opongo y cantarte no me expongo, quiero escuchar melodía, báilame todos los días, al estilo de un fandango. Una bailadora de fandango lleva un manojo de permas o de velas encendidas sujeta con un pañuelo que es de bailador. El pañuelo es es un gesto muy de caballero, porque las velas se pueden soltar y el chorro de esperma derretida puede quemar la mano de la bailadora. Entonces él saca su pañuelo, que puede ser blanco o cualquier otro pañuelo, sujeta el manojo y ella se lo coloca entre el dedo pulgar y los 4 dedos restantes, levantado como una antorcha humana gigantesca, en la diestra. Y en la mano izquierda es utilizada para el manejo de la falda. Puede llevarse la falda a la cadera, al pecho, a la cintura, moverla, abrirla como un abanico. Ese movimiento de la falda también le sirve a ella como defensa del acoso permanente que el bailador le hace. Porque después de todo, bailar fandango es lucir hermosa figura, un amplio manejo de caderas y de pies, garbosa la pareja, muy seductora, y él, derretido de emoción, la persigue alrededor de los músicos. Un porro, ¿cómo se aprende a bailar? Sabiéndole los tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos que están allí? Están los tiempos que dice uno, el acento, el pulso, el acento, saber en qué momento va la coda, si al fin o al medio, y saber interpretar el espectro rítmico, en qué momento se pasa de una parte a la otra, si hay el puente o no hay el puente, aprovechar el puente para dar la vuelta o no dar la vuelta, o hacer otro giro o movimiento, pero ya eso se utiliza para escenario, aunque las mujeres y las divas de la fandanguera de aquí del Sinú siempre bailan el fandango teniendo en cuenta esa facultad que tiene todo. La buena bailadora de fandango, en primera instancia, tener ese oído exquisito, porque es música instrumental, para distinguir ese ritmo. Recuerda que una banda pelayera te interpreta un porro la primera vez y la segunda vez te interpreta el porro en vivo y ya no es igual, porque una de las características del porro pelayero es la improvisación. Entonces el bailador y la bailadora tienen que ser muy sensibles para materializar ese ritmo con lo más elemental que se tiene, que es el cuerpo humano. Porque con el cuerpo humano tú puedes caminar, vivir, danzar y hasta llorar con ese cuerpo. A mí una bailadora de Sabana Nueva, familiar mío, me dijo, Cira Páez, es que bailar fandango es la vida. Yo cuando voy dentro de la gran rueda del fandango me olvido de todo.
Eso, ella le hizo famosa ese gesto del movimiento con relación al sonido de la música, ¿sí? Eso lo hizo famosa. ¿Por qué? Porque se destacaba ante los demás en la forma de ese movimiento de baile. Entonces eso le llamaba la atención a la gente, ¿sí? Eso era lo que más le cantaba a la gente, la propiedad esa natural de moverse, ¿sí? Un tipo de Shakira moderna ahora, el movimiento de cadera y cuestiones por el estilo. Entonces, en esa época era la Shakira de esa época, la famosa María Varilla. Tan especial que María se entregaba totalmente a encarnar esos ritmos. Tan especial que era un ritual de conquista, porque la mujer va pendiente del caballero que la va acompañando y él la hace lucir y ella le coquetea. Ella le coquetea para que la persiga. Y en ese coqueteo sublime y hermoso, que no es más que un ritual de amor, es cuando surgen las diversas vueltas para escapar del asedio de ese marco de huesos y de brazos que pretenden cercarte, pero que tú no quieres, y que el público y la iglesia ya lo habían prohibido. Son lascivos los movimientos. ¿Cuán lascivo? Mover la cadera tan bella. En la época podían ser lascivos. En el 1912 un alcalde de Montería pone presa a una de las señoras porque viste una camisola por el escote. Imagínate ahora en esta época. Y las señoras modificaron la blusa esa española en la camisola porque tenía más movilidad, porque le permite levantar los brazos como para tocar el cielo con la vela. Entonces María tenía esa característica de entregarse totalmente a la materialización del ritmo y eso lo hacía famosa porque un parejo busca la mejor pareja que se acople con él. Una mujer que tocaba la sensibilidad de quien la veía bailar. Yo he tenido muchísimas veces esa sensación, obviamente con cantadoras, con tamboleros, por ejemplo, de estar tocando o de ver el impacto, estar en una tarima y ver el impacto que genera eso en las personas. Y creo que cuando una persona siente que algo que le gusta mucho y encuentra a alguien que lo puede hacer de una manera a un nivel muy superior, de una manera muy virtuosa a como lo podría hacer, eso genera una admiración, un magnetismo, un foco hacia esa persona. Y yo creo que es lo que generó María Varilla en el baile. Además, obviamente, la danza tiene que ver con un sentido erótico, de atracción, de coqueteo, de seducción. Y María Varilla, aún no siendo una mujer, digamos, especialmente atractiva físicamente, era una mujer muy deseada por los hombres, muy buscada, hombres que querían tener el lujo, el privilegio de bailar con esa diosa de la danza. María Varilla se movía ciertamente de izquierda a derecha, pero María Varilla había una vaina que derretía a los tipos, los derretía, los enamoraba. Es decir, la insinuación erótico-sexual de esa mujer. Es decir, eso no es una cosa que yo me la traigo de las cabezas, ¿no? Es decir, yo la invento, no es que la cojo con las pistas que hay de ese baile que había antes, que era un baile, entre comillas, vulgar, y ese baile que vamos a encontrar acá, ¿no? Esa era una mujer irreverente, y la irreverencia de ella la expresaba con el movimiento de su cuerpo. Sí, es evidente que era una mujer de una vida excesiva. Sí, era una mujer que era de fandanguear durante muchísimos días sin interrupción. Y pues eso agota, merma. Además, las labores del servicio doméstico, como lo digo, en un momento donde estaba casi en una transición entre la esclavitud y la
la matrícula y todas estas figuras que se inventaron un poco para seguir explotando a la gente y seguir pidiéndole que trabajara a cambio de ropa, a cambio de comida, a cambio de cosas, evidentemente hacía que hubiera abusos de los patrones, casi amos de la servidumbre. Y creo que eso también generó, digamos, una disminución el mito, el brillo, y yo creo que es, en general los testimonios que uno recoge fue que sus últimos años fueron pues, unos años tristes, un poco decadentes, un poco mermados por ese agotamiento físico generado por cualquiera de esas dos circunstancias. Unos músicos que cuando inauguraron aquí el almacén de ahí de frente, Amar, vino una banda. Entonces me dijeron que María Varilla estaba aquí, y yo no sabía cuál era tampoco, pero el músico, un señor de edad bastante, me dijo que sí, me traía donde ahí, me trajo aquí este. Este es el nicho de María Varilla. Y aquí es donde ella descansa y pues le hicieron un homenaje, tocaron un porro y todo eso, en honor a este nicho allí, que es donde estaba ella. O donde está ella metida, donde descansan los restos de ella. El porro María Varilla está vigente y está considerado como el himno folclórico de Córdoba. ¿Por qué? Porque tiene una entrada melódica de ímpetu, tiene un espectro rítmico que acompasa el movimiento de las parejas de los danzantes, de cualquiera que sea su forma, en el fandango, en un escenario, y tiene su pulso, tiene sus acentos, que da opción para que se disfrute bailando plenamente, siempre y cuando la banda que lo esté interpretando le haga sus partes tal como están. La razón por la que se apropió como himno popular era porque es una pieza bella. Pudo haber sido también, por ejemplo, la Lorenza, que es dedicada a una yegua y es una de las piezas que me parecen más hermosas del repertorio sinuano. Es una cuestión a veces un poco circunstancial. Creo que se convirtió en un doble homenaje, ¿no? El homenaje a la pieza y el homenaje a la bailadora y a la fandanguera y el personaje que estaba detrás de la pieza, y creo que eso también, digamos, genera identidad, genera orgullo, genera una forma de nacionalismo regional que creo que es la que busca mover los himnos, ¿no? Buscar como cierta forma identificante y de orgullo, sea regional, sea de país, sea de... Es que casualmente a María Varilla el porro se le puso el nombre porque ella cuando llegaba a los fandangos pedía ese porro. Y como no le sabía el nombre, le decía al maestro Alejandro Ramírez que le tocara al que ella le gustaba o al que ella le gusta. Pero ella en sí fue una gran bailadora de fandango. Quemaba hasta 10 cajas de esperma en ese entonces. Que cuando los músicos pelayeros van a grabar ese porro que no tenía nombre, se acuerdan de la bailadora y dicen, vamos a poner el nombre de la bailadora, de María Varilla. Por eso el porro tiene el nombre, en honor a ella. Pero ya el porro existía con ella y ella lo bailaba. Y como es un porro que no tiene introducción, si lo has oído, es un porro que no tiene introducción, sino que salen las trompetas
arriba, alto, en tono alto, inmediatamente empiezan a danzar el porro. María Varilla. María Varilla, hay que decirlo con toda sinceridad, existió una mujer histórica, ¿no? Pero esa mujer histórica en donde hemos estado tratando de arreglar, de componer, de recoger esos pedazos concretos de historia, pero hay una cosa que pesa mucho, toda esa tradición, y esa tradición que construye el simbolismo de una mujer mítica, de un ser mítico, que pesa mucho en la cultura nuestra. Cada vez que vamos a un fandango y que una de las peladas estas van a los fandangos, ellas quieren ser como María, y ellos inventan su María Varilla, quieren ser como María Varilla. Es decir, hay una María Varilla mítica, mágica, que está como que tratando como de apropiarse de cada uno de ellos. Oía al Goyo que decía, yo hice famosa a la Mayo. Teníamos que buscar un símbolo. Ya estaba el festival, pero hay que buscar un símbolo, algo que nos identifique. Y ya tenía el porro María Varilla ese nombre. Entonces lo justo era desenterrar, buscar a María Varilla. Y si no la encontró de carne y hueso, porque la Mayo muere en el 67. Y no ve la Mayo, el primer festival, que es en el 77, 10 años después. Él empieza a escribir sobre María Varilla. Y de esa manera todo el mundo gira alrededor de porro y mujer. Y María Varilla se nos va convirtiendo en la musa de la danza sinuana. Y todas nosotras queremos encarnar a María Varilla. De tal manera que cuando el porro suena es como si María Varilla descendiera y se apoderara espiritualmente del cuerpo de las bailadoras e inmediatamente ellas empiezan a materializar no solamente el porro María Varilla, sino los demás porros que bailó ella. Es algo muy parecido a una diosa, a una mujer que genera una admiración casi religiosa. Yo pienso que difícilmente alguien en la costa no haya oído hablar de María Varilla. O sea, creo que no sabe en esencia qué es. O sea, no tiene tampoco una imagen clara de cómo era, pero lo tiene como casi que en su genética, como una memoria atávica de lo que es. La mujer sinuana y del Caribe colombiano, una mujer extraordinaria, una mujer que piensa, que no tiene miedo de dejar expresar sus emociones, una mujer valerosa, María Varilla, una mujer independiente, una mujer trabajadora, una mujer que no le importó la crítica de la época. Eso es una enseñanza que nos dejó María Varilla, pero sobre todas las cosas, una mujer amante de la cultura, amante del pueblo, amante de la danza, y gracias a ese referente María Varilla para nosotros es la diosa mágica de la danza sinuana. Entre el jabón y la espuma, el manduco y la batea, consumaba su tarea la bandera cual ninguna. Y después bajo la luna, la mujer sinuana brilla, alegre, altiva y sencilla, con los porros de alto rango, dándole vida al fandango, bailaba María Varilla.